Parábolas de Jesús. Así llegamos a las parábolas de Cristo. Para aquellos amigos que nos sintonizan recientemente, les cuento que estamos haciendo un recorrido por todas las parábolas de Jesús. No son estudios bíblicos ni predicaciones, simplemente es un análisis de la profundidad y el significado de cada parábola, creando una estructura para entenderlas bien. Luego las podremos aplicar a nuestra vida espiritual, a un caso particular, a un estudio bíblico, a una predicación y demás. Hemos visto todas las que solo aparecen en Mateo, las que solo aparecen en Marcos, que son 2, también ya las vimos. Las que solo aparecen en Lucas, que son muchísimas, también ya las vimos. Son aproximadamente 14 las que solo aparecen en Lucas. Las que solo aparecen en Mateo son aproximadamente 10, 12. Luego comenzamos en las que aparecen en Mateo y Lucas. Son 3, las vimos, los 2 constructores, la levadura, la oveja perdida. Ahora estamos ya en las 2 últimas etapas, las que solo aparecen en Mateo, Marcos y Lucas, de las cuales hemos visto la lámpara y el almud, el remiendo nuevo en vestido viejo, y hoy nos toca el vino nuevo en odres viejos. Luego de ello tendremos otras 5 parábolas más, y finalmente veremos las que solo aparecen en el Evangelio según San Juan, que son solo 3: el pan de vida, el pastor y las ovejas, la vid y los pámpanos. Esta parábola que vamos a ver el día de hoy la podemos encontrar en Mateo 9:17, Marcos 2:22 y Lucas 5:37 al 39, que es nuestro punto de partida. Lucas 5 del 37 al 39 dice la escritura así: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, dice, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. ¿Qué significaba esto del vino nuevo en odres viejos? Bueno, el Señor, cuando nos da esta enseñanza, nos abre todo un panorama muy grande en cuanto a la profundidad, porque en primer lugar esto tenía una aplicación a la vida del pueblo judío tocante a la ley y el nuevo nacimiento en Cristo, o la gracia o la salvación por la fe, que era algo nuevo. Entonces, el vino nuevo significaba ahora lo bueno que vendría, lo bueno de lo nuevo de Dios. Sin embargo, dice que si el odre era viejo, realmente lo iba a romper. Entonces, había que poner vino nuevo con su odre nuevo. Es un poquito complicado, voy a tratar de hacérselo lo más simple que pueda. Cuando la Biblia habla de vino nuevo en odre nuevo, el odre representamos nosotros, los seres humanos, pero a su vez representa el odre. Siempre en la Biblia a veces tiene como una especie de varios niveles de enseñanza o de impacto en una palabra. Son características propias de la Biblia. Ustedes pueden leer un pasaje que fue destinado a un rey X que vivió en una historia específica. Sin embargo, ese mensaje, ese rey también era un mensaje al pueblo de Dios en esa época. Y a su vez era un mensaje particular a la gente que vivía en esa época. Es decir, pongamos un ejemplo simple. Dile al rey de Nabucodonosor que por su orgullo va a perder su reino. Ese era un mensaje a Nabucodonosor, en la historia. Cuando la gente leía esta palabra, entendía que ese mensaje también era para ellos, como hijos de Dios, como pueblo, como nación, no
permitamos que el orgullo nos haga perder nuestras bendiciones. Luego, la gente lo leía y entendía que era un mensaje también individual para ellos en aquella época. Es decir, no quiero perder mi familia, o la relación con mi hijo, o mi economía, o mi salud por mi orgullo. Vamos a ir a estos 3 niveles simples. Pasados los años, alguien lee la historia de Nabucodonosor. Ya Nabucodonosor no existe más. Pero alguien la lee, que es un gobernante, que es alguien que está en autoridad, presidente de una multinacional, de una gran empresa. Entonces dice, yo soy ese Nabucodonosor. Alguien que tiene mucho poder y que está lejos de Dios, pero que Dios me advierte que las cosas me pueden ir mal. Entonces él toma ese mensaje porque su situación es similar al mensaje original. Luego, el pueblo de Dios, que hoy ha variado, vas a tener el pueblo de Dios de parte judía y el pueblo de Dios en la parte cristiana. El cristiano toma esa palabra y dice, nosotros como iglesia no tenemos que caer en ese orgullo porque nos va a dañar. Lo toma y lo aplica en ese nivel. Luego la gente que escucha ese mensaje dice, yo tengo que tener cuidado porque a veces en las redes sociales me estoy vanagloriando constantemente y quizás Dios se enoja conmigo y termino mal. Es decir, fíjense, solo analizamos 3 niveles, la Biblia tiene muchos más niveles. En el pasado y esos mismos niveles en el presente. Hay otros niveles más, pero no vamos a entrar en ellos porque vamos a volver a la historia. Entonces, cuando el Señor habla de un odre, el Señor habla de algo que contiene, algo que recibe, un receptor. ¿Quién es el receptor? Vos como individuo sos un receptor de un líquido, en este contexto, ¿no? En este caso de la palabra, sos receptor de un mensaje. El niño recibe la palabra, el joven recibe la palabra, el anciano y demás. Pero a su vez, después formamos un grupo, una familia, por ejemplo, somos receptores también de cómo la palabra entra a nuestro hogar, qué decisiones tomamos como familia, qué hacemos, nos vamos de vacaciones o al norte o al sur, qué hacemos, vamos a tal iglesia o nos seguimos congregando aquí con este falso profeta, qué hacemos, son receptores familiares. Luego eso lo podés transportar a otros niveles, pero vamos a tocar directamente el nivel de la iglesia, receptores grupales, del pueblo de Dios. Entonces, ahí mínimo podés tener ya 3 niveles de receptores. Después podés hablar de los siervos de Dios, de los hombres de fe, que también somos receptores particulares porque somos los que luego tenemos que transmitir a otros. Es decir, el odre puede ser desde una persona que solo escucha la palabra, una familia, un grupo o una iglesia, o un hombre específico que luego a su vez tiene que trasvasar, poner desde su odre a otro odre lo que Dios le ha mostrado, le ha enseñado, ha hablado, etc. Dice Dios, si el odre es viejo y viene el vino nuevo tiene mucha fuerza, fermenta rápido y va a romper el odre. Entonces, para que reciba el odre nuevo, el vino nuevo, tiene que ser recibido en un odre diferente, en un odre distinto. Entonces, este odre distinto, un odre totalmente diferente, es un odre que no tiene nada que ver con lo anterior. Podemos ser odres viejos, ¿por qué? Porque esta palabra no hay que analizarla, porque luego continúa diciendo la Escritura, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Entonces, tenemos aquí una contradicción. Parecería que en un momento Dios está ponderando el odre nuevo, y luego parecería que en realidad no, que no está ponderando, porque dice, el que beba del vino añejo, ya no quiere más el nuevo. ¿Por qué dice esto? Cuando una persona tiene un odre que ya está añejo, un odre viejo, este odre ha permitido que esa
ya hemos hablado de que el vino es un mensaje. Hemos definido qué es el odre. El odre es el que recibe. ¿Qué es el vino? El vino es un mensaje. El vino es lo que Dios te envía, un mensaje. También el vino está asociado a la alegría. El vino es una figura. En algunos aspectos de la Biblia se lo pone como una figura de la sangre de Cristo, porque cuando Él dice tomad, bebed de esta copa, pero en este contexto más, el vino es un mensaje más generalizado, un mensaje de Dios, un plan de Dios. Entonces, dice Dios, el odre ya son ustedes, a quienes Dios un día les ha hablado. Y hay un mensaje. Y juntos tienen que ir conservando las dos cosas. Parece entonces que Dios viene a darle un mensaje nuevo con un vino nuevo. Pero no era en realidad un mensaje nuevo, sino que era una continuidad, una etapa nueva. Yo les pido un poquito de paciencia, porque para que lo comprendan bien van a tener que no distraerse en ningún momento. Entonces, ¿qué es el mensaje nuevo o el vino nuevo? El vino nuevo es Cristo. El vino nuevo es la fe, el vino nuevo es la salvación, el vino nuevo es la culminación de un plan de la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, si decimos, pero la muerte de Cristo en la cruz es lo mejor, o sea, es el vino nuevo. Sí, pero ¿por qué después dice quien ha probado del añejo no quiere probar luego el nuevo? Parecería que entonces una contradicción, porque me está diciendo que el vino nuevo es la obra nueva de Cristo y ahora me está diciendo todo lo contrario. Uno tiene que entender que cuando había un plan de Dios, cuando hubo un plan de Dios, Dios comenzó a revelarles a ellos este plan a los profetas. Por ejemplo, a Abraham, pongamos. Dice que Dios le revela a Abraham grandes cosas, hasta que iban a tener una tierra prometida, la cual nunca lo ve, y una herencia grande en la tierra y en el cielo, el cual nunca lo ve. Entonces, finalmente este varón ve las cosas, todo lo que Dios tenía para él, lo ve, y dice la palabra de Dios entonces que simplemente saluda las cosas de lejos, como quien las iba a poseer todas. Y luego Dios le revela a David algo parecido. Dios le revela a David que iba a venir un Mesías también, pero ellos a veces no comprendían todo el plan. Algunos sí lo entendieron, otros no. Otros esperaban que la gloria de Dios se manifieste simplemente aquí en la tierra. El plan antiguo de Dios consistía desde que Dios creó el mundo hasta la vida eterna con Cristo Jesús y hasta el cielo nuevo y la tierra nueva. Algunos lo entendieron, otros simplemente se quedaron en una parte. Es decir, lo que hay que pensar es otro aspecto. Si tenemos dos odres, uno viejo y uno nuevo, y el odre viejo está vacío, quiere decir que ahora algo pasó con ese vino, o lo tomaron, lo bebieron, lo disfrutaron, lo usaron, lo que fuera. Si nosotros vamos a la historia de Cristo, cuando el Señor estaba en las bodas de Canaán, dice que Él multiplica el vino, por lo cual lo que quiere decir esto es que si Dios te dio un odre, el vino nunca va a menguar, porque es el mensaje de Dios, es la palabra eterna de Dios. Alguien que haya entendido bien el plan de Dios en la época de Abraham, nunca le sería tropiezo la vida de Cristo, porque ya entendería que Cristo era la peña de Oreb, que Cristo era el árbol que tiraron en las aguas de Mara, que Cristo era la columna de fuego, la columna de nube, que Cristo era la zarza, Cristo era la serpiente de bronce, Cristo era el maná que descendió del cielo. Alguien que haya recibido un odre viejo, pongamos Abraham, Noé, Moisés, Josué, José, quien fuere, y que entiende el plan de Dios y que vive en la bendición de Dios, llega a la etapa de Cristo. Pongamos que puede vivir, es algo hipotético. Todos los hombres murieron en sus épocas, pero pongamos que no mueren, llegan y de repente aparece Cristo. Cristo no les sería a ellos tropiezo, porque ellos entenderían que Cristo es
es parte de ese plan que les fue revelado antes, porque su vino nunca menguaría. Ellos serían odres viejos con vino viejo. Lo que pasa es que hay gente que piensa que el vino viejo es la ley, y esa es una equivocación. El vino viejo no es la ley. El vino viejo es la revelación del plan del cielo. Desde sus inicios, o antes de la creación, aún más allá de esta creación y en la eternidad. Ese es el vino viejo de Dios. Ese es el vino con el odre. Se lo dio antes, se lo reveló, y aun si llegasen a la época de Cristo, nunca sus odres se quedarían sin vino. Por eso no haría falta echarles vino, porque en las bodas de Caná Dios muestra que cuando Él está, el vino no mengúa, no baja. El vino significa la palabra, el gozo, el plan de Dios en nuestras vidas, la bendición de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando la gente pensó que el vino, el plan de Dios, solamente era la ley de Moisés es una etapa corta en todo un plan de Dios, o mediana, o lo que querramos decir, pero simplemente una etapa. Esas personas llegan a un momento que ese vino de esa ley, al ellos no entender todo el gran propósito, se agota, su religión se agota, su fe se agotan ellos de buscar a Dios, empiezan a adorar otros ídolos, se apartan de Dios, etc. Ahora, llegan a la etapa de Cristo y dice que incluso matan a los verdaderos siervos de Dios. La gente dice, no, pero los judíos son los de la bendición de Dios. Sí, pero los judíos fueron los que se cansaron de matar a los mensajeros de Dios. El Señor, cuando se acercó a Jerusalén, dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. Entonces, cuando llegan a esa etapa, ellos tenían la religión, pero ya no tenían vino, no tenían mensaje de Dios, bendición de Dios, plan de Dios, satisfacción en su fe, ya no había. Por eso se habían quedado en lo externo. Eran simplemente vasijas vacías, sin vino. Era religión, sepulcros blanqueados, le dijo el Señor, generación de víboras, etc. Ahora, en ese momento había personas que no tenían ningún tipo de fe, nada, como los samaritanos, como los galileos, gente que eran como considerados como casi inmundos prácticamente por no tener la herencia de la fe del pueblo judío. Pero dice que ellos, cuando conocen a Jesús, abrazan la fe, y ellos ahora se transforman en nuevos odres, que no entienden el plan de Dios antes, ni se sienten parte del pueblo judío como tal. Para ellos son odres nuevos. Entonces viene el plan nuevo de Dios, y el plan de Dios encuentra cabida en ellos. Encuentra cabida. Pero en los odres viejos, vacíos, ellos quieren poner ese vino nuevo, esa etapa nueva, sin tener lo antiguo, y los rompe. Es por eso que los fariseos, los saduceos, los religiosos no pudieron recibir a Cristo, porque ellos se quedaron sin el vino viejo, y Cristo era como un plan suelto de Dios, porque nunca habían entendido el plan completo de Dios. Era como un plan que no tenía nada que ver. Si hubiesen entendido el verdadero plan de Dios desde Noé, desde Abel, desde el huerto del Edén, nunca hubiesen matado a ningún profeta. Pero como nunca lo entendieron, les costó muchísimo, se quedaban vacíos de su bendición y se quedaban en una gran incomprensión. Entonces, ahora el Señor dice, el vino nuevo no se le puede poner al odre viejo, porque el odre viejo es débil. En cuanto a cuando está vacío y se le pone por primera vez el vino nuevo lo termina rompiendo, no lo puede recibir. No es un buen receptor. Pero aquellos que vienen de la antigüedad y que entienden el plan de Dios, recordemos que hubo personas que cuando vieron a Cristo, dieron testimonio de la fe de Cristo. Recordemos que hubo sabios de Oriente que vinieron a adorar a Cristo. ¿Y de dónde salieron ellos? Ellos entendían que Dios tenía un plan en la humanidad, con toda la humanidad. Job no era judío, Balaam no era judío, Melquisedec no era judío, Noé no era judío, y podemos seguir la lista. Enoc no era judío, y así y más. Entonces había otras personas que creían y buscaban a Dios, y entendían que los tiempos y las sazones eran etapas de Dios en su plan, y que en un futuro se iba a mostrar el verdadero, lo último que Dios iba a hacer, la última etapa del plan, que era que aparezca el Mesías mismo, Dios hecho hombre. Ellos no vinieron a adorar a un hombre común, vinieron a adorar al Hijo de Dios,
trajeron incienso, oro, mirra y una estrella que los guiaba del cielo. Ellos eran odres viejos con vino viejo. Y Cristo, que era un vino nuevo para otros, no era para ellos vino nuevo, era parte del mismo plan, porque ellos nunca fueron vaciados. Lo aceptaron tranquilamente a Cristo y lo honraron. Los religiosos estaban vacíos de su fe, nunca entendieron que Cristo iba a culminar todo el plan, y dice que cuando Cristo trató de entrar en sus corazones, sus odres eran viejos. Tenían parte de la fe antigua, pero vacíos. Por eso el Señor, ahora sí, entonces nos va a cerrar toda la enseñanza cuando Jesús les dice, quien ha probado, dice, vamos a leer en el verso 37, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Nadie, dice, puede echar un vino nuevo en odres viejos. ¿Y qué dice luego? De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservan. Por eso dijo el Señor a los fariseos y saduceos, ¿saben qué? Las mujeres que andan en la noche, las personas que viven una vida mala, van adelante de ustedes en el reino de los cielos, porque ellos son vino nuevo, son odres nuevos, y el vino nuevo les cabe bien. No cuestionan, no les quedó un vacío sin entendimiento en todo lo que significaba la ley. Pero luego dijo, ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Está diciendo, todos los hombres que vivieron antes entendieron todo el plan de Dios. Todo. Y el que bebe del vino nuevo, lo disfruta. Pero el que bebe del viejo, está disfrutando aún más. Porque el viejo tiene un asentamiento de los años y tiene un entendimiento pleno. El vino viejo es el vino que nunca escaseó, que siempre permaneció. Y es el entendimiento del plan. Así como cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y decimos, entonces Cristo era la roca del Oreb. Y ahí nos gozamos, porque decimos, ahora nos damos cuenta que Cristo apareció antes, que estaba anticipada la vida de Cristo, y entonces cuando empezamos a ver a Cristo en todo el Antiguo Testamento, decimos, este vino añejo es mejor, porque parecía como que Cristo comenzaba una etapa nueva, pero no, Cristo es la continuación. Él dijo, no crean que yo vine a abrogar la ley, yo la vine a cumplir la ley, soy el fin, la finalidad de la ley soy yo. Solo voy a clavar en la cruz los mandamientos y decretos que son contrarios. Todas las demás bendiciones de la ley les pertenecen a todos ustedes, son parte. Dios le dijo a Abraham, tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Qué tenemos que aprender con todo esto? Espero que haya sido lo más didáctico que puedo. Trato de enseñarles cosas muy profundas a personas que sí que a veces entienden poco de la Biblia. Pero ¿qué otra enseñanza nos deja esto? Que el transitar con Dios durante mucho tiempo nos da una bendición que no se puede equiparar con alguien que entra por primera vez a la iglesia y dice, yo hace 3 años que voy a la iglesia. El que está hace 30 años lo ve saltar, contento, y si no es una persona mala en Dios, dice, bueno, me gozo, me alegro, y oro a Dios para que cuando atraviesen pruebas o luchas o dificultades, no se caiga su fe, no se desanime en su fe, porque ciertamente va a tener que su fe ser empezada a ser pulida y probada, purificada como el oro. Quita la escoria de la plata, dice la Escritura, y saldrá alhaja al fundidor. El tiempo va puliendo, nos va haciendo mejores, nos va conociendo Dios en la prueba, en la tristeza, en la pobreza, en la enfermedad, en la angustia, en la soledad. Eso no se puede equiparar con alguien que viene hace un año a la iglesia. Al igual que ese que entró recién a la iglesia ahora, cuando tenga 15 años de creyente, verá otro entrar por primera vez a la iglesia y lo verá con todo el gozo, la alegría, y eso es muy bueno, y hay que mantener el primer amor, pero le dirá, todo tu entusiasmo trata
de no ser inocente en Dios. No ser inocente. El que creyere, dice la Escritura, no se apresure. No se apresure. He aquí pongo en Sión piedra preciosa, angular, cimiento estable. El que creyere, no se apresure. ¿Por qué? Porque dice Dios, armate, prepárate, capacitate, lee, instruite, busca a Dios, orá, deja que el Espíritu Santo te toque, te renueve, como para que luego estés sabiendo que en el campo de batalla van a haber momentos malos. Para los momentos buenos nadie necesita prepararte. Cuando Dios te use, cuando Dios bendiga tu casa, no necesitas preparación, porque para disfrutar las bendiciones no necesitas estar preparado. Pero alguien te tiene que decir, ten cuidado, no te confíes, no juegues con el pecado, no juegues con la tentación, no te expongas, sé prudente. ¿Para qué? Para que tu alegría no se transforme en tristeza, sino que Dios quiere transformar tu tristeza en alegría. Vuestra tristeza, dice el Señor, se convertirá en gozo, y no al revés. Pero a veces cuando uno es muy inocente, termina su alegría transformándose en dolor y en tristeza, porque no sabe y no aprende, no pregunta a otros creyentes cómo hacer para sobreponerse a las adversidades. El Señor termina diciendo, ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Hay gente que dice, ¿cómo me gustaría volver a ser joven? A mí no me gustaría. Siempre que hablan o alguien menciona esto, yo a veces comento con alguien o la persona que tenga a mi esposa o mis hijos, le digo, yo no me gustaría ser joven otra vez. Porque cuando uno es joven la mente no está clara, uno está muy vulnerable, uno no tiene la lucidez y uno puede cometer muchos errores de los que se puede arrepentir el resto de su vida. Por lo cual los jóvenes tienen que ser muy prudentes sabiendo que es una etapa muy difícil en sus vidas y nunca tomar decisiones apresuradas, porque un mal paso en la juventud te marca para siempre. Entonces, ese sería como el vino nuevo, ¿no? El vino añejo es mejor. Uno cuando ya ha atravesado ciertas etapas, y este es el problema de las sociedades modernas, que a los viejos los han dejado de lado. Digo viejos, a nuestros adultos obviamente, pero el que ha vivido una vida mala, como el que ha vivido una vida buena, como el que ha vivido una vida más o menos, todos te pueden contar sus experiencias. Y en eso tomar consejo. Yo cuando era joven y ya sabía de Dios y sabía de la Biblia, sabía que tenía que tomar consejo de lo que veía, tomar consejo de lo que les pasaba a otros. Su desgracia me era una advertencia, sus lágrimas me eran a mí una luz y una llamada de atención. Entonces, así todo, la juventud a veces te hace creer que a vos no te va a pasar lo malo que le pasó a otro. No obstante eso, bueno, yo tenía mucho temor de dar malos pasos, porque luego sé que en la juventud podés dar un mal paso, y estos chicos que salieron de un boliche golpearon a otro y lamentablemente murió. ¿Cuántos jóvenes pelean afuera del boliche y no pasa más que por una golpiza entre unos y otros? Pero aquí estos chicos están ahora en la cárcel. Entonces, desde estos pequeños errores o graves, pequeños, cuando digo pequeños no digo las de la consecuencia es terrible. Digo pequeños porque empiezan como travesuras, que golpeamos y nos peleamos, mirá, le rompí la nariz. El tema es que lo que empieza como pequeño después termina como algo terrible. La joven que hoy empieza como un chiste, como voy a disfrutar mi juventud, hoy está diciendo, mato al niño que tengo en mi vientre, o soy una madre soltera, o condiciono mi vida a futuro. La verdad que ojalá ninguna joven se vea obligada jamás a tener que estar en esta decisión. No, la solución no es matar a una criatura, la solución es frenarte a tiempo y no cometer el error. El vino añejo, dice la Escritura, es mejor. En Dios también sucede lo mismo. No se puede comparar un predicador de 5, 7, 10 años, 20, con otro que tenga 30, 40, 50. Hablamos de personas que hayan conquistado sus bendiciones. Hay personas que tienen 20, 30 años y no han hecho nada de sus vidas. Pero hay gente que tienen 30, 40 años de ministerio y han sido personas de gran bendición. Ellos pueden ser luminares y enseñanza para pastores y predicadores jóvenes. Luego puedes aplicar esta historia a las diferentes cuestiones de tu vida. Algunos dirán, ¿cómo que lo aplicaríamos? Por ejemplo, bueno, si querés a un matrimonio, la mujer joven con la que estás tratando de engañar a tu esposa, el odre es bonito, pero tarde o temprano el odre se va a poner más añejo.
Y dice la Escritura que el odre viejo es mejor, el vino añejo es mejor. Porque ya sabes el final, ya sabes cómo el tránsito de los años. En cambio, lo que hoy parece un entusiasmo, una hermosa sonrisa y demás, no sabes si te va a durar 5 o 7 años y te van a sacar hasta las ganas de comer. Entonces, aplicalo a la historia o a la situación que vos creas. Ahí tenemos la enseñanza, el aprendizaje en esta nuestra parábola, muy difícil por cierto, vino nuevo en odres viejos. Nos vamos.